sinarquía estaría constituida por el comunismo, la masonería, el sionismo y el Vaticano. ¿Tendrá razón Juan Domingo Perón? Bueno, por supuesto que sí, y este es un tema que vamos a desarrollar a continuación. Para poder abordar este tema, es necesario conocer y comprender que hay un enemigo no declarado, un enemigo que no da la cara. Y esto es un rasgo característico de criminales y bandoleros. Y este enemigo recibe el nombre de sinarquía mundial o sinarquía internacional. La sinarquía es un sistema de gobierno donde el poder es ejercido por varias personas poderosas al mismo tiempo, las cuales son tan influyentes como para decidir en cualquier gobierno del mundo. Los agentes de la sinarquía se encuentran incrustados en las más altas cúpulas de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, FMI, la Organización Mundial de Comercio, OMC, la Banca Internacional, la Bolsa de Valores, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, los servicios de inteligencia tales como la CIA o el MI6 y las sociedades secretas alrededor de 10.000 logias. Juntos o independientes, han provocado las mayores crisis económicas de que el mundo tiene memoria y son responsables de las guerras, matanzas y revoluciones más sangrientas, todo con el fin de acaparar el flujo financiero a nivel global. Si en cada país hubiera suficiente fluido económico, dinero con el cual se pudiera producir lo que se necesita mediante el trabajo, usando recursos propios del suelo y canjeando de manera ecuánime los productos sobrantes con otros países, el motivo de las guerras estaría extinguido. Para esto se necesita mucho más de aquel fluido económico que llamamos dinero. Y hay que producirlo sin intermediarios, sin autorizaciones internacionales. El dinero nacional, la soberanía financiera, no debe ser propiedad de ningún fondo monetario internacional. La economía es una actividad en la que estamos todos inmersos en el día a día, directa o indirectamente. Por lo tanto, no podemos pasarla por alto, y esto sucede lo mismo con la política. Ambas están realmente vinculadas y forman parte de nuestro entorno. Las buenas o malas decisiones de nuestros gobernantes nos afectan directamente a cada uno de nosotros, pero la ignorancia en estos asuntos equivale a entregar el control de la vida misma. Esta falencia no es accidental, por supuesto, sino provocada de una manera lenta e imperceptible, pero contundente, para propiciar una fácil conquista de las naciones por parte de la sinarquía mundial. El objetivo de la sinarquía es destruir a las naciones mediante el quiebre sistemático de sus economías, por medio de guerras injustificadas, para así someterlas a un gobierno mundial, evidentemente una forma de esclavitud nunca antes vista. Este concepto de globalización ha sido acuñado para fortalecer a las corporaciones multinacionales y transnacionales junto al Fondo Monetario Internacional, que han posicionado un sistema monetario fraudulento y un sistema económico basado en la especulación, la usura institucionalizada y la corrupción, siendo estos lamentablemente ejemplos a seguir. Todos nuestros gobiernos hispanoamericanos y a nivel mundial se jactan de recurrir al Fondo Monetario Internacional, acrecentar esa deuda externa, pero lo que no saben es que están vendiendo a nuestras naciones con esos fondos, porque nada es gratis, señores, y ellos tienen la potestad de
hacer que las naciones acojan sus leyes internacionales o sus ideologías e implantarlas en una nación soberana. Es algo que no se puede permitir. No se puede prestar plata de ninguna agencia internacional porque es vender a la nación. Pero ¿cómo opera la sinarquía? Vamos a traer un ejemplo y en este caso tenemos la invasión a Irak en la operación Tormenta del Desierto llevada a cabo en 1990. La información oficial que nos dice que esta misión consistía en desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, lo que conllevó a cientos y cientos de jóvenes incautos norteamericanos a morir y que pensaban que estaban luchando por su patria, mas no por intereses foráneos. Pero la verdad, detrás de todo esto, consistía en la expropiación de recursos naturales de Irak y tomar así el control del comercio de armas, lo cual llevó a Estados Unidos a devastar una nación próspera y soberana. Una nación que jamás se pronunció en contra de Estados Unidos y que tampoco poseía armas de destrucción masiva porque jamás fueron encontradas. Esto solo benefició a las corporaciones que tenían intereses económicos como las reservas de petróleo e intereses políticos, combatir, entre comillas, un supuesto terrorismo, afectando así los bienes del pueblo norteamericano y produciendo una acentuación de la tensión interna entre los países árabes en favor de Israel, una tensión que persiste hasta nuestros días. ¿Cuántos de ustedes creen o les han hecho creer que este hombre era un monstruo? Para poder derrocar la soberanía próspera y estable de Libia, era necesario derrocar a Muammar Gaddafi y asesinarlo. Pero no bastándoles con esto, mentir sobre él, calumniarlo, difamarlo, para tener así el justificativo perfecto de su deceso. Pero veamos qué tanta maldad fue la que ocasionó Muammar Gaddafi. La electricidad en Libia era gratuita. Los préstamos eran sin intereses en bancos estatales. La vivienda propia era un derecho fundamental de cada ciudadano. El gobierno daba $5.000 a los recién casados. La educación y la salud eran gratuitas. El gobierno daba tierra a los agricultores. Había salario para los desempleados. Los combustibles eran subvencionados. Libia no tenía deuda externa. El gobierno daba $5.000 por cada hijo concebido. El 25% de los libios poseía título universitario y era bien remunerado por su trabajo. Todos los libios, óigase bien, participaban directamente de las regalías del petróleo. ¡Qué hombre tan horrible era Muammar Gaddafi!, ¿no? Un hombre tan horrible, entre comillas, como lo fue Adolfo Hitler, que implantó similar modelo económico en Alemania y que desató, por supuesto, la ira de la sinarquía universal. En este sentido, tampoco podemos pasar por alto cómo la sinarquía, enquistada en Inglaterra, asusó a Estados Unidos, brindando apoyo y patrocinio a la Unión Soviética en la guerra contra Alemania en 1941. Así Estados Unidos invirtió 500 millones de la época, estamos hablando de 3.000 millones actuales, que cubrió a punta de impuestos, alzas y bajas, inflación, deflación, afectando la economía americana. Sin contar las cantidades de cobre, de estaño y de aluminio destinadas al arsenal bélico, a los tanques de guerra y a otros insumos. De este modo, y a base de fraude, estos enemigos han logrado someter a las naciones mediante el control de sus economías y la corrupción de sus gobernantes. Han saqueado los recursos naturales, estratégicos de las mismas, y han dejado a su paso un rastro de sangre, sumiendo a los pueblos en la miseria y Estado ilegítimo de Israel. La mayoría de las... En segundo lugar, tenemos el poder político, ejercido por los más ricos sobre los que menos tienen, y las diversas formas como
han dominado a las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, que únicamente benefician a intereses sionistas judaicos. En tercer lugar tenemos el poder cultural. Las grandes compañías emplean a base de repetición y de propaganda la publicidad y las técnicas de marketing para consolidar su gran poder de comunicación y persuasión en la sociedad de consumo. Además de ser una industria que anualmente maneja billones de dólares, moldea a la humanidad para concretar una manipulación global que nos vuelva más receptivos a un plan de control mundial. Estos medios informativos, entre comillas, en su conjunto mediático son denominados el cuarto poder y está al servicio del poder sionista, como no podía ser de otra manera, virtiendo y difundiendo información sesgada, totalmente parcializada y alejada de toda verdad. Y por último tenemos el poder jurídico, conformado por la Lex Mercatoria, encargado de formalizar el poder de las multinacionales mediante la utilización de mecanismos internacionales, sirviéndose de los tribunales arbitrales y el sistema de solución de diferencias, que es la SSD, con el que las grandes corporaciones se amparan para proteger sus derechos, entre comillas, porque saben a su vez que no existen contrapesos suficientes ni mecanismos de control que puedan detenerlos. Prácticamente, señores, vienen a ser los jugadores en el campo de juego, el público, las porristas, el árbitro, o sea, lo controlan todo. Y el que tiene el poder en sus manos y abusa de ese poder es el que puede juzgar y sentenciar sin ningún problema, pasando por toda ley jurídica. Esto obviamente consolidará un aparato corrupto que solape todas sus decisiones y dictámenes. Por eso vemos que no hay ningún gobernante realmente íntegro que pueda sacar adelante una nación, porque están maleados y son dictámenes que vienen desde este centralizado, desde este poder sinárquico que necesita que los países caigan en esas bajezas, y por eso los nacionalismos son inexistentes hoy en día, porque un nacionalismo auténtico no va a permitir nada corrupto, no va a permitir que se malee su aparato político, va a ser honesto, tanto con él mismo como con el pueblo. Algo, señores, que estamos vivenciando, estamos viendo en nuestros países hispanoamericanos. Lamentablemente todos nuestros gobernantes trabajan hombro a hombro con el sionismo internacional, ayudándoles a implantar un gobierno mundial que es totalmente totalitario, es globalista, es realmente copa cualquier estructura soberana. Y lo peor es que son agentes internacionales que vienen a invadir las bases soberanas. Vamos a terminar lo que es mi introducción. Ustedes tienen en sus manos un material valiosísimo, con mucha información, con mucha investigación, donde van a poder ahondar en lo que es la teoría económica como tal. Pero vamos a terminar con las palabras del conde de Romanones, alcalde de Madrid en 1894 hasta 1895, donde dice: grave amenaza es para el hombre ser gobernado por poderes ocultos. Esto acontece cuando el que manda no es el mismo que firma. ¿Qué piensan ustedes? Es verdad, ¿cierto? Entonces, si no somos conscientes de que hay un enemigo silencioso que está enquistado en nuestras naciones, si no llegamos a la verdad total para comprender qué es lo que está pasando en todos los niveles administrativos de una nación, no vamos a poder colocar un alto a este enemigo invasivo, foráneo, internacional, que quiere desestructurar todas las bases soberanas. Todos somos nacionalistas, señores, porque todos amamos el suelo que pisamos.
todos los bolivianos bien nacidos tienen que defender a su patria de estos elementos internacionales que solo nos van a conducir a la pobreza, a la miseria. La clase media va a desaparecer, va a quedar la clase baja y van a quedar la clase alta, que es la que va a seguir manejando el mundo. Entonces es hora de colocar un alto, señores, por dura que parezca la verdad, por cruel que parezca la verdad, no tenemos soberanía y van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros. Entonces es hora de informarnos. Se viene una debacle, se viene un reseteo económico, ya ustedes lo están sintiendo, lo están percibiendo, se viene escasez alimentaria, ya están guardando incluso gas, gasolina, harina en grandes contenedores para la especulación. Todo eso se nos viene. El dólar no es una moneda, señores, fuerte. El dólar va a decaer. Ya están implantando una moneda única que se llama el Unicor, y esa moneda va a reemplazar al euro y va a reemplazar al dólar. Entonces tampoco se apresuren a comprar dólares. Han cerrado 4 bancos muy importantes en Estados Unidos, y les traigo un dato curioso. La actriz Sharon Stone tenía su cuenta de $40 millones en el Silicon Valley en Los Ángeles, y ese banco quebró y ella está en la ruina. Y así muchos actores de Hollywood. Entonces, señores, es hora de apretarnos los pantalones y ser fuertes y empezar a divulgar estas verdades y empezar realmente a oponernos a estos agentes satánicos. Con estas palabras quiero darle la bienvenida al licenciado Pablo Santa Cruz, que continuará con el modelo económico soberano. Muchísimas gracias por su atención. ¿Qué alternativa hay a la teoría económica que manejamos ahora, a este modelo económico sinárquico? Entonces, a ver, empecemos, ¿sí? Y tiene que ser una lluvia de ideas, porque mucho tiempo para explicarles esto no hay, pero es importante. Ahí vamos al judío de corte. Entonces, ¿qué fenómeno se presentaba en la Edad Media? Puede ser la Alta Edad Media o la Baja Edad Media. Va evolucionando el mismo arquetipo. Entonces resulta que el judío de corte permitía hacer transacciones sin necesidad de mandar una caballería, un ejército custodiando un tesoro para pagar determinado bien o servicio de otro reino o estado-nación o ciudad-estado, etc. Entonces había mucho riesgo. Se necesitaba alguien que tuviera gran cantidad de riqueza en algún lugar para hacer a nombre de el mismo enlace transaccional este servicio financiero. Y esto lo ofrecían tranquilamente los judíos de corte. Acumulaban oro, se dedicaban a la orfebrería. Entonces, oro, guardaban oro y compraban oro. Entonces se dieron cuenta de que de alguna manera el oro es un patrón de respaldo, es un patrón de confianza. Nace también la moneda y dicen, bueno, hagamos moneda de oro, pero una moneda de oro tiene mucho valor. Entonces empieza a surgir una teoría de lo que es la moneda, modalidades que se van implantando para que haya el fluido económico. Y es así como nacen los bancos. Porque estos judíos de corte después se harían templarios durante la Iglesia Católica. Empieza una pugna, una guerra interna. Los judíos tienen que enquistarse en las clases gobernantes para poder acceder a los puestos gubernamentales. Es decir, copar, tener su parte de la función regia, que solo tenían aristocracias, reyes. Empieza una pugna. Es así que surge el templarismo. Ya la Iglesia Católica en el siglo XIII
estaba completamente consciente de que si se quería establecer o instaurar un gobierno mundial, tenía que haber una banca mundial. Una banca que además acumule toda la riqueza planetaria. Y crean el primer banco internacional con ramificación. Ahora no hay eso. O sea, imagínense qué avanzados los templarios, porque utilizan sus encomiendas religiosas como los primeros bancos. Y perfeccionan este sistema transaccional del judío de corte a niveles casi de la actualidad, porque inventan muchas modalidades de intermediación financiera. Las letras de cambio, pagarés, cheques. De ahí a crear la moneda y encargarse de eso ellos, distaba muy poco, y es lo que sucedió. Por eso es importante traer a los templarios a colación, porque todo el mundo se imagina que son caballeros, los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Entonces uno se imagina que, bueno, tienen esas dotes caballerescas, están imbuidos de cierta santidad, pero nadie se imagina que eran además extraordinarios banqueros internacionales, y que además pertenecían al pueblo elegido en sus jerarquías mayores. Vamos a ver, don Gustavo, si podemos cerrar la cortina, aísla un poquito, le cuento el sonido. Sí, ¿se puede? No hay unas cuerditas. Sí, aísla un poquito el sonido, pero se escucha, ¿no es cierto? Vamos a estar con acompañamiento de fondo, pero que sea la música de fondo también. Entonces, importante reconocer esto. ¿Dónde van a encontrar la historia tal cual de esta transición, de lo que significaban el pueblo elegido en la Baja Edad Media, tratando de enquistarse en las clases gobernantes, casando hijos, hijas con la realeza? Se empieza a formar una distinta aristocracia que ahora empieza a coger judíos, pero eso no siempre ha sido fácil. Ellos necesitaban estar ahí para poder formar su sinarquía. Es decir, la sinarquía es un precepto del pueblo elegido: gobernar por encima de todos los pueblos de la tierra. Está en su Talmud, está en la Biblia, en fin. O sea, para remontarnos al por qué los judíos quieren tener la regencia mundial, tenemos que sostener toda una escatología y una teoría religiosa. Tenemos que adentrarnos además en eso. Si no somos judíos, más difícil, porque ¿quién ha leído el Talmud o lo va a leer? O los libros sagrados de los judíos, Sefer Isher, Sefer Zohar, etc. Libros rebuscados, simbólicos, donde se denota un apartheid, es decir, los judíos por encima de los gentiles, además completamente diferenciados por orden divina. Estamos entrando ya a conceptos religiosos. ¿Tiene mucho que ver? Sí, pero no es el momento de tocarlo. Por eso voy a recomendar siempre ese libro que ustedes ven allá, El misterio de Belicena Vilca. Esto detallado con todos los datos históricos, nombres, lugares, todo lo que necesitan para ver el registro fidedigno. Es decir, aquí no estamos especulando, ni yo les estoy contando algo que puede haber sido. Y ha sido con toda la seguridad de la historia objetiva. Esa es la grandeza del misterio de Belicena Vilca. Es el libro de historia, además de la historia oculta, más extraordinario que ustedes se pueden imaginar. Todo lo que dice está corroborado. Lo hemos corroborado nosotros en 15 años de investigación. Entonces, ese es el origen. Ese es el origen de los bancos. Felipe IV el Hermoso destruirá la sinarquía, el intento de esta sinarquía de tener un gobierno mundial en el siglo XIII-XIV. Lo que ahora estamos ya en puertas nuevamente, se estuvo en puertas nuevamente a principios del siglo XX y durante la primera mitad del siglo XX. Y se iba a instaurar la sinarquía. ¿Quién apareció para destruir esos planes? ¿Quién quebró la historia? Lo veremos más adelante. Les quebraron la historia, impidieron de que se forme la sinarquía de ese gobierno mundial, una clase dirigente privilegiada de unos pocos y una gran masa empobrecida y completamente temerosa y decadente como masa esclava para sostener ese superestado. Les estoy hablando del comunismo. El comunismo, que es
ustedes verán que se esconde sus maldades, se esconde sus defectos, se esconde a sus líderes genocidas y sus genocidios, que se cuentan por decenas de millones de personas asesinadas. Se esconde. Solo se habla de un genocidio. ¿De quién? Del pueblo elegido, de los 6 millones de judíos, como si solo ellos fueran los únicos que tienen derecho a que les hagan un genocidio. ¿Qué les parece? Es extraordinario, pues hacerse la víctima funciona. Funciona. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya tienen una breve origen de la banca. ¿Les han enseñado esto antes en el colegio? ¿Alguien les ha dicho? ¿En la universidad? ¿En economía? ¿Administración de empresas? No. Entonces, señores, siéntanse privilegiados. Ahora tenemos el origen, un origen que ya podemos vislumbrar. Ahora podemos saber dónde buscar. Vamos bien. A eso. Bien, el origen y significado del dinero. Lo mismo. Como no sabemos lo que es un banco simplemente es una bóveda de seguridad donde el judío de corte guardaba su oro. Entonces, como dijeron, es un excelente bóveda, vamos a confiarte el oro y lo puedes guardar a cambio de un servicio bancario. Y el judío de corte dice sí. Y así empieza a crecer el banco de ese judío. El primer banco de la historia, Goldsmith. Lo mismo, como no sabemos el origen de un banco, ahora vamos a ver, ¿sabemos lo que es la moneda? ¿Cuál es el origen, el significado del dinero? ¿A quién se le ocurrió hacer un billetito? Los templarios hacían pagarés, hacían letras de cambio, eran sus ideas. Entonces, esta es una clave. Clave. No está en el libro que van a tener. Se las voy a decir aquí en esta conferencia y ustedes son los pocos privilegiados. 40 personas quizás somos aquí. Esas 40 solo van a saber esta clave. No la hemos incluido en el libro porque la hemos incluido de alguna manera en nuestros otros materiales, pero van a haber segundas ediciones y vamos a seguir perfeccionando esa propuesta porque es la única viable solución que tenemos a la actual crisis planetaria. No hay otra. La única. Entonces lo vamos a tocar. ¿Qué es el dinero? ¿Dónde? ¿Quién lo inventa? Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa? Pues para que vean la dificultad de decir, pero el dinero es un papelito. Ya, pero eso no significa que usted sepa qué es el dinero. ¿Qué significa? A ver, les vamos a poner un ejemplo que les va a tocar. ¿No? El bolsillo. Si es de derecha, si es de izquierda, bolsillo izquierdo. Bien, ¿de qué se trata? Aquí en Bolivia, nuestro dinero, nuestra moneda se llama boliviano. Aquí hay un boliviano. Si hay un boliviano, es usted. Soy yo, tú, ella, él. Es un boliviano. Ahora valgo 6 bolivianos, ¿con cuánto es el dólar? ¿97? 6 bolivianos, 97 por $1. Puta, el dólar es como 6 bolivianos. Puta, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ya, hay una paridad. Pero ahora va a venir una devaluación. Y no voy a valer lo mismo que el dólar. ¿Qué? Ese norteamericano vale más que yo. Ahora se están muriendo con fentanilo ahí en sus sociedades. Son zombies. Son más ignorantes que un analfabeto funcional boliviano, muchos norteamericanos. No saben dónde están, no tienen nociones de geografía. Y tienen, superan en codicia y apetito de bienes materiales, con seguridad, a cualquier boliviano, inclusive a los que tienen cholets en el alto. Esos gringos, todo botan, no aprecian lo que tienen, ¿no? El dólar, lo regalan, propina, pero eso es lo que él vale. Son campeones de básquetbol, campeones olímpicos, tienen industria, comercio, son potencia. ¿Qué es un bolivianito de mierda?
No tienen nada, ni clavos producen estos cojudos. Nada. Y por eso el boliviano, no, pues no soy nada, que se devalúe. No valgo 6.32 menos, no soy nadie. Esa es la moneda. No ve entonces, ¿qué quiere el boliviano acomplejado? Que no es nadie. Piensa que es riqueza por sí per se y tiene avidez por esa moneda. Quiere usarla para aprovecharse y servirse de ella. Y le nace una angurria por el dinero. Pero no tiene idea de que ese boliviano, por el que tiene angurria, es él mismo. Y él no se tiene muy buena estima. ¿Comprende? Entonces, ¿qué es la moneda? ¿Un papelito? No, es una grandiosa idea para dar dinamismo a la economía. Es una grandiosa idea. ¿Y dónde nace? ¿Quién inventó esto? Como no podía ser de otra manera, un gran rey de la sangre pura de verdad. Gengis Khan, más conocido como Temujin, el gran rey de los mongoles. Él crea esta idea del dinero papel. ¿Para qué? Para controlar el comercio en su reino. Si usted quiere comerciar en el gran reino mongol, que es el más grande del mundo, ha sido el más grande del mundo en su momento, usted tiene que cambiar todo su oro, o toda la moneda que traiga, o todos los bienes que quiere intercambiar aquí, por dinero que le vamos a dar nosotros. Y todos sus ministros y Gengis Khan se juntaban y hacían una moneda de seda extraordinaria. Pues ese billete de dólar que nos llega ¿qué es eso? Imagínense la moneda de Gengis Khan. Y eso iban todos los que querían comerciar en Mongolia, tenían que cambiar lo que iban a comerciar por ese dinero. Ellos tenían evaluadores que iban a tasar los precios de sus productos y les pagaban con dinero mongol a los comerciantes, y los comerciantes entraban y gastaban ese dinero y compraban todo en Mongolia y fluía la economía, y Mongolia era el reino del Preste Juan. Era una maravilla de prosperidad, de felicidad colectiva. Era ya casi una leyenda. En Europa todo el mundo se moría de hambre porque estaban con el modelo de exacción que manejamos ahora. El modelo económico sinárquico, lo vamos a ver, es un modelo de exacción, de exprimirte todo lo que tienes, quitarte tu riqueza. No saben lo que es, no saben, no tienen idea, porque viven con esa programación del modelo económico sinárquico. Entonces, el dinero de Gengis Khan, ¿qué significa? Que yo puedo fluir económicamente, ¿sí? Transmitirte y que tú me transmitas con honestidad y valor. Esto vale mi trabajo y este dinero lo paga, es tu trabajo, tiene ese valor. ¿Comprenden? No es un papel que... Es el precio de un trabajo. Yo trabajo y automáticamente es dinero. Nadie trabaja gratis. Solo en el comunismo se trabaja gratis, como en Cuba. ¿Cuánto gana un ingeniero cubano? Y el bananero que recoge plátanos, lo mismo que el ingeniero. ¿A quién le va a interesar ser ingeniero? Recogeremos plátanos.